Bien, muy contento. Acabo además de venir de jugar el 3x3 con posibilidades de ir al preolímpico y de ir a los Juegos Olímpicos, que eso sería un sueño, pero bueno, sé que es muy difícil. Además, trabajando en una empresa ISS, European School of Sports, de dualidad deportiva y académica, que para mí ha sido fundamental en mi carrera, y bueno, me van saliendo cosas y disfrutándolas también, sin saber muy bien si me retiro, si no me retiro, pero bueno, las circunstancias hacen que no pueda irme de Madrid, que el año pasado fue muy bonito, pero que me tocaba estar aquí con mi familia y bueno, poco a poco pues se van dando pasos para que cada vez juegue un poco menos. Bueno, nada, van saliendo equipos, Le Plata, Leporo, ACB alguno pues se interesa, pero porque ha habido lesiones, se necesitan cupos, además yo no he jugado en ningún equipo, entonces puedo fichar hasta más tarde, pero es difícil que pueda marchar, también es difícil que apuesten, porque al final llevo todo este tiempo parado y no ha sido como el año pasado, que estuve parado pero estaba todo el día al pie del cañón buscando equipo y al final pues me salió la opción de Francia, que fue preciosa y acabó de la mejor forma posible con el ascenso. Bueno, veremos qué va saliendo, pero la verdad es que disfruté mucho compitiendo, es lo que más hecho de menos. En el 3x3 pude competir y ahora pues se da la posibilidad de que en mayo, si todo va bien, España jugará un preolímpico, que es algo muy difícil de llegar, pero que se ha conseguido, y ojalá pues poder ganarlo o estar entre los 3 primeros para poder ir a París. Sí, eso siempre me ha gustado el baloncesto, entonces no me está resultando muy difícil. Estudié periodismo, entre otras cosas, y entonces no soy tan intruso como a veces pasa, ¿no? Que pasas de ser jugador a comentar, pero bueno, al final es seguir el día a día todavía un poquito más desde otra perspectiva, analizando un poco más los datos para poder hablar de ellos, no solo lo que ves al momento, y está siendo una experiencia bonita. Al final estoy haciendo siempre uno de los 2 mejores partidos de la semana. Los viajes son más cortos que cuando jugaba, entonces bueno, sigo viajando, sigo viendo amigos y sigo en el baloncesto, que es lo que más me gusta. Bueno, me cuesta, yo creo que las críticas, aunque dejara de jugar, bueno, quizás con el tiempo se te caen los filtros y hablas más descarado, ¿no? Pero la realidad es que yo he estado en esa situación, sigo en esa situación y sabes lo que pueden sentir, entonces es muy difícil criticar algo, ¿no? Puedes decir que no estás de acuerdo con algo, que se ha equivocado en una decisión, pero criticar tiene que ser algo pues muy sangrante para poder decirlo, ¿no? Al final hay muchos amigos, muchos compañeros, e intento ser justo, o sea, no es cuestión de que sea un amigo o un equipo que he jugado o no he jugado. Al final pues en redes hay mucho hate, mucho odio porque juegan Canarias, entonces si juegan contra un canario, pues bueno, pero lo mejor es no leer nada. Siempre va a haber gente que opine que eres de un equipo o de otro, pasa con la gente que es del Madrid y del Barça, y a los comentaristas, a los periodistas, lo mejor es obviar todo eso, centrarte en tu trabajo y hacer lo mejor posible. Eso no se puede olvidar, además me lo recuerdan cada 2x3, quizás no lo valoro tanto, no lo valoraba tanto como luego lo que supone para mucha gente, ¿no? Ser campeón del mundo de cualquier deporte es algo muy valioso, muy difícil de conseguir. En baloncesto solo se ha conseguido 2 veces y con menudos jugadores, ¿no? El primero de Japón 2006 creo que era, y la última de China 2019. Bueno, con los hermanos Gasol, con Ricky, con Rudy, Jules, bueno, jugadores que son historia, probablemente la mejor generación de la historia, ¿no? Empezó quizás con La Plata del 84, pero luego esta generación, pues por todo lo que ha conseguido y ya con muy pocos jugadores que quedan, pues creo que es la mejor generación. Haber podido ser parte de ella y haber tenido la suerte de ganar, no solo estar, sino ganar, pues es algo que es difícil de olvidar, que con los recuerdos que tengo en casa lo recuerdo a diario, y luego pues en muchas situaciones pues te lo recuerdan y te sitúan un poco en el valor que tiene ese campeonato. Bueno, ahora con muchísima ilusión, con muchísima alegría de verle disfrutar. Al final pues no es mi amigo, es un compañero que tengo trato, pero en este periodo además que él pidió pues privacidad, yo creo que todo el mundo se la ha dado, él lo agradeció, que los medios también se la dieran, no meterse en su vida, y el poder verle otra vez. El otro día tuve la suerte de verle en Zaragoza, espero verle estas semanas también con el Barça, pues yo creo que da gusto, ¿no? Y además es alguien que yo creo que no cae mal a nadie, o sea, o a muy poca gente, y es difícil. La gente muy top siempre tiene mucha gente detrás que le tiene envidia o que le odia o que simplemente se mete con él, y yo creo que Ricky es de los pocos que no cae mal a nadie y que todo el mundo estaba esperando que volviera. No se sabía si iba a volver, al final pues da gusto verle en el Barça. Yo creo que al Barça le da pues otro nivel,
ser candidato a la Euroliga, ser candidato a la Liga, que bueno, siempre está ahí porque es el Barça, pero ahora con Riqui mucho más y da gusto verle sonreír, escucharle también, la última entrevista que dio, escuchar las cosas que dice, creo que son importantes porque hay mucha gente que lo pasa mal, mucha gente en deporte o en otras situaciones que no puede o no se atreve a decirlo y él pues ha tenido esa ventana y esa suerte o ese valor de decirlo y yo creo que eso es importante. No me sorprendió, me gustó cuando hablaba de que ahora se ha acostumbrado a pintar su vida en grises y creo que es un buen ejemplo de que bueno, no es solo la euforia o lo bonito de ser jugador profesional ni lo malo de cuando las cosas te van mal, te lesionas, o sea que hay un intermedio en el que él quiere aprender que muchos jugadores viven y que mucha gente vive, ¿no? Y que puedes tener picos altos, picos bajos, pero que vivir en ese medio, él le llamó escala de grises, creo que es importante y no siempre aceptamos o nos adaptamos a vivir así, queremos siempre estar como en un modo eufórico, sobre todo en el deporte, en un modo en el que todo te va bien y hay muchas veces que hay que estar ahí, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo las cosas bien para que realmente pues puedas llegar a tu objetivo, no siempre se hace todo desde la euforia o desde el éxito total. Bueno, en las cosas que tengo que hacer en el día, en disfrutar el día a día, al final yo he estudiado por varias razones. Una era por formarme de cara al futuro, para cuando llegue este momento o lleguen en unos años, en la retirada total, pues tener unos estudios y poder dedicarme a otra cosa, ¿no? Y luego, porque para mí era muy importante tener la cabeza ocupada en otras cosas, tanto cuando me iban bien las cosas como cuando me fueron mal, pensar en otras cosas. Creo que no puedes vivir 24 horas en baloncesto ni en el deporte y a veces eso es un error, el pasarte, ¿no? El querer, yo voy a entrenar al que más, oye, puedes entrenar al que más, pero hay que saber parar. Y a mí los estudios me obligaban a parar, o sea, me obligaban a que acababa un partido, me haya ido mal o me haya ido bien y me iba a la biblioteca o me iba a mi casa a estudiar, ¿no? Y eso me ayudaba. Entonces ahora es un poco lo mismo, el tener la cabeza ocupada me sirve. Nunca tuve miedo porque para eso me estaba formando, pero sí que a veces le das vueltas a, y cuando acabe, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Y voy a tener tiempo sin más. Y hablando con mi padre, que al final pues es un poco un ejemplo también, porque ha estudiado, porque ha jugado, bueno, muchas cosas en mi vida, porque me ayuda mucho, igual que mi madre, pues decía, lo peor es no hacer nada. O sea, lo peor es levantarte por las mañanas, irte a dormir por las noches y decir, ¿qué he hecho? ¿No? Y es verdad que el tiempo pasa volando. Si no te pones a hacer cosas, si no te pones a pensar, a trabajar en cosas, pues pasa el día y pasan los meses y no has hecho nada y es cuando entras a lo mejor más en depresión y hay muchísimos deportistas que pasan un tiempo muy malo. Yo he tenido la suerte de poder empezar en este proyecto de IESES, por ejemplo, en Movistar, cosas que me van centrando, que me van haciendo pensar, trabajar y yo creo que es bonito y además si puedo ayudar a gente pues todavía mejor. Para mí es fundamental. Cuando me contaron de poder trabajar con la MadCap, me pareció un proyecto muy bonito, muy interesante. Yo tengo un campus en verano también enorme ya en Canarias, que es precioso y que quiero muchísimo porque noto lo que yo supongo para muchos, ¿no? Quizás no lo valoro tanto, pero yo que he jugado muchos años en Canarias, para muchos soy su ídolo o somos un ejemplo, ¿no? Y qué mejor que ser ejemplo y estar ahí y contarles las cosas que has vivido. Y un poco lo mismo con la MadCap, ¿no? Al final van a venir, pues no sé, más de casi 1000 niños. Niños y niñas que van a venir aquí a jugar, que muchos tienen como sueño ser jugadores profesionales, pero yo creo que hay que ir haciéndoles ver que es importante la educación, que es importante que sigan los estudios y sobre todo que se lo pasen bien, que vienen a competir, lógicamente, que vienen a ganar su torneo de su edad, etcétera, pero que no es lo más importante es estas experiencias que se llevan. Yo recuerdo, pese a haber jugado en quizás clubs, el Real Madrid, que quizás sea el mejor de España en esa categoría junto al Barça, Estudiantes, La Peña, ir a torneos por cualquier zona, ciudad de España, que todavía recuerdo con 14, con 15, con 16 años y si lo pienso bien puedo acordarme si gané o si perdí, pero sobre todo recuerdo a los 2-3 amigos que conocí de otro equipo, a las 2-3 chicas que conocí de otros sitios, un poco la experiencia, ¿no? El cómo me lo pasé, recuerdo pues una fiesta que tuvimos después, aunque éramos pequeños, o un rato que tuvimos juntos, y yo creo que eso es lo más importante. Competir está muy bien y es lo que a lo que se les lleva muchas veces y por eso entrenan y por eso les gusta el baloncesto, porque competir es fundamental, pero que también para los profesionales, el pasárselo bien, el disfrutar, creo que es lo fundamental. Yo siempre he dicho que iba a dejar de jugar el día que dejara de disfrutar. No ha llegado, por eso todavía no lo he dejado, pero si un día lo tengo en mi cabeza, dejo de disfrutar, o sea, me cuesta muchísimo, pues dejaré de jugar. Igual que en los trabajos, cuando ya no disfrute, si puedo, tengo la suerte que el baloncesto pues me permitía eso, ¿no? Hay mucha gente que en el trabajo no puede hacer eso y tiene que trabajar sí o sí. El deporte me ha permitido poder hacer lo que más me gusta en el mundo. Bueno, creo que hay más cosas que les pueden hacer tener más presión.
Temas redes sociales, temas estadísticas, evoluciona todo y entiendo las empresas. El otro día dándole una vuelta, ¿no? Digo, joder, pues esta empresa de estadística, por ejemplo, pues está muy bien, le va muy bien, etcétera, pero hace que al acabar el partido, que ya lo hacen muchos profesionales, ya está la Supermanager, ligas así de estas de fantasies de equipos, pues mires la estadística a ver qué has hecho, ¿no? Pero que niños de 10 años, que encima se toman mal las estadísticas, pues no hay volumen para tomarlas bien. Lo primero que miren sea las estadísticas y sea lo suyo, porque todavía si ves las estadísticas, no sé, las asistencias, los robos como equipo o alguna cosa así, pero solo miran lo suyo, pues creo que eso perjudica. Y luego el ruido que genera desde tan pequeñitos, o que generamos los periodistas alrededor de ciertos jugadores, ¿no? Te digo ya a nivel pro, por ejemplo, que desde 12, 14 años se está hablando de si este jugador va a llegar o ya es muy bueno. Pues yo no fui a la selección hasta que tuve 20 años, he jugado con los mejores jugadores de España y de Europa y no sé cuántos hemos llegado, pero no habrá llegado ni al 5 o 10%. Muchos han seguido jugando, otros lo han dejado por el camino, pero hay que enseñar que es muy difícil llegar y que no tiene que ser el objetivo final o no tiene que ser el objetivo en el que si no lo consigues tu vida pues no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que en ese camino las estadísticas, las redes sociales pues hacen un poco más de daño, pero para eso hay formadores, hay entrenadores, hay padres que yo creo que hacen muy buen trabajo. Yo creo que desde la MadCap también se intenta inculcar estos valores o este camino, ¿no? En el que es pues competir, lógicamente, ganar tu torneo, pero hay cosas por encima que es pasarlo bien, disfrutar y convivir con casi 1000 niños de todas partes. Bueno, creo que depende muchísimo de los partidos, de las situaciones. En niños yo creo que, si es que además se toman mal, no en niños, se toman mal casi hasta en segunda división, o sea, en Leporo muchas veces. El problema es que en profesionales muchos contratos dependen de eso, porque no todo el mundo ve los partidos y sí que ve cuántos números haces, cuántos puntos metes, cuántos rebotes coges, cuántas asistencias das, ¿no? Entonces, al final hablamos mucho de las estadísticas, de cuánto lleva, de cuánto valora. Entonces la gente que lo ve, pues al final se lo refleja en los niños también. Creo que hacen, bueno, a veces sí que reflejan, ¿no? Los tiros, las asistencias, pero que también hay que saber leerlas. Hay una columna del más menos, que es lo que tú haces, o sea, cómo queda cuando tú estás en pista, o bueno, hay ciertas cosas que se pueden mirar, los porcentajes también. Pero yo creo que si juegas pensando en las estadísticas, sobre todo cuando eres niño que cometes miles de errores, todavía te vas a presionar más. Y ya de pequeño no tienes las herramientas muchas veces para saber pues gestionarte, para saber cuidar la presión, los nervios, que si le añades ya sean tus padres, tus amigos, tu equipo, tu entrenador, le añades encima quiero hacerlo bien para que las estadísticas, para que me fiche otro equipo, para que me vean, creo que están sobrepresionados y que muchos niños no juegan como realmente entrenan o saben. Bueno, yo siempre he jugado cuando era pequeño en categorías inferiores a que con más de 50, que ya es decir, se cerraba el marcador, ¿no? Bueno, eso yo creo que es difícil de gestionar. También como entrenador, bueno, no sé, me gustaría verme en esa situación en el que sigues pidiendo a tus jugadores cuando vas ganando de tanto que presionen, que tal, pero al final yo creo que tú tienes que seguir haciendo tu trabajo. Entonces, bueno, yo creo que la culpa no es ni de los que ganan ni de los que pierden. El problema es que, bueno, por cómo se organizan muchas veces las ligas, depende del año anterior, entonces no todas las generaciones son iguales, ¿no? Yo creo que cerrar el marcador en 50, que ya es, creo que es suficiente más, o sea, no lo dejaría libre porque puede haber partidos salvajes, y sí intentaría, pues dentro de lo que puede, mirar los niveles para que se disfrute. O sea, no tiene sentido que un equipo gane 10 partidos seguidos de 50, es que no le sirven solo los entrenamientos porque los partidos no tienen competición, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que se pueda, porque también, pues, oye, el nivel es el que es y yo creo que a todo el mundo le gusta también jugar contra el Real Madrid, por ejemplo, aunque te gane de 50, ¿no? Yo estaba en mi colegio, he jugado con mi colegio y cuando jugábamos, ya no el Real Madrid, que nunca jugué, sino equipos, pues no sé, con un poco más de nombre, colegios con un poco más de nombre, pues te hacía ilusión. A veces la paliza era exagerada, pero era parte del crecimiento y también, oye, saber perder es súper importante y saber ganar, que yo creo que eso es lo que menos enseña, que es saber ganar, porque hay que seguir siendo la misma persona aunque hayas ganado, o el mismo niño haya ganado de 50 o aunque ganes todos los partidos, ¿no? Y hay que seguir dando la mano, hay que seguir siendo buen compañero, gestos con los tuyos, gestos con los contrarios, y cuando pierdes pues a veces te lo enseñan muy fácil, hay que dar la mano, pero cuando ganas a veces hay más chulería o puedes crecerte un poco más. Bueno, en esta primera edición espero que disfruten, que se lo pasen bien, que conozcan cómo funciona, cómo se hace, bueno, que se lo pasen bien, sobre todo, que compitan, que vean a otros chavales. Al final muchos niños y niñas juegan en su ciudad, en su pueblo, donde sea,
y no salen, ¿no? Porque no tienen la posibilidad de jugar campeonatos de España, sectores, etcétera. Y aquí en el torneo de la Mad Cup te da la posibilidad de ver otras comunidades autónomas, otros equipos, otros niños, otras niñas, y eso es una suerte, porque bueno, hay muchas posibilidades de ver ahora con redes sociales partidos, pero poca gente se pone a ver un partido, un niño no se pone a ver un partido de otra comunidad, pero el poder conocer, el poder ver el nivel y también pues darte cuenta de cómo está el nivel en otros sitios, ¿no? A veces tú eres el mejor de, no sé, de Canarias o de Navarra, pero llegas aquí, los de Madrid o los de Aragón están a otro nivel. Pues oye, también darte cuenta que puedes seguir mejorando y que aunque en tu comunidad o en tu ciudad o en tu cole seas el mejor, que siempre hay gente por encima tuya mejor. Y eso es muy importante, saber que siempre puedes mejorar, que hay gente por encima tuya y que vengan aquí a pasárselo bien y a disfrutar de unos días fantásticos. Bueno, yo voy a intentar, yo creo que en mi casa mis padres han hecho las cosas muy bien conmigo o bastante bien, ¿no? No me puedo quejar y creo que siempre nos han dicho que hiciéramos lo que nos diera la gana, que hiciéramos deporte pero que fuera el que fuera, ¿no? Fuera el que fuese. Lógicamente mi padre fue jugador, pues al final pues todo eso queda, ¿no? Mi hijo pues me ve y siempre baloncesto, pero muchos días me dice que quiero jugar al fútbol, ¿no? Mi hija no quiere nada. Y tengo un ejemplo en casa de mis hermanos, que son gemelos, juegan en el Real Madrid, uno lo dejó con 16 años, prácticamente no ha vuelto a tocar un balón, el otro le gusta mucho, pero los dos han sido más estudiosos yo creo que deportistas, o bueno, o han preferido, o se han dado cuenta que el deporte es muy difícil y han preferido una carrera un poco más dedicada el tiempo a los estudios y lo han dejado, no pasa nada, disfrutan, tienen amigos de baloncesto, el otro pues ya no quiere jugar, se han formado, están trabajando y yo creo que eso es importante, es decir, no obligar, ¿no? A veces vemos padres o madres que obligan a veces a meterse a baloncesto porque yo juego y me hacen mucha ilusión. Una cosa es la ilusión que te haga a ti y yo estaría encantado de verles jugar cualquier deporte, pero luego está la realidad de ellos. Es otra época, es otra vida, es otras personas, otros sentimientos y yo creo que lo más importante es darle la oportunidad, pero que hagan deporte, eso sí. O sea, creo que el deporte es fundamental, si es individual, pero si es de equipo todavía un poquito mejor, creo yo, porque pueden compartir muchas cosas, muchos valores, que el individual tiene otros, pero el colectivo tiene unos muy importantes, de trabajo en equipo, de respeto, de sacrificio, que son fundamentales para la vida, no para el deporte.